Esta mañana tengo una reflexión que se titula Lo que yo pienso de Él y lo que Él piensa de mí. ¿Saben que yo pensaba cuando quería pensar en los puntos sobre esta reflexión? Pensaba en dos cosas, una realidad y nuestra perspectiva. A ver, hagan un lado así con la mano, pongan acá así, realidad, ¿no? Y del otro lado, la perspectiva. Ahí va. Es realidad que hoy está nublado afuera, ¿no? Pero si yo estoy en mi cuarto encerrado, con la ventana encerrada, no tengo ni idea cómo está el día afuera, ¿no? Durmiendo así tapadito. Ah, qué lindo. Pero hay una cosa entre la realidad y nuestra perspectiva. Y hoy vamos a hablar un poco de eso también. Vamos a poner varios ejemplos, vamos a tocar dos puntos importantes. Pero lo principal es, ¿qué pienso yo de Él y qué piensa Él de mí? Nuestra percepción de lo que es Dios determina lo que pensamos de Él en nuestras vidas. ¿No se han tocado o chocado con alguna persona que cuando vas a hablarle de Dios siempre te dice, no, Dios es malo, ¿y por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, a ver, contame. Y se ponen así, viste, de modo de a retrucarte, viste, así de retruco quiero. Entonces uno empieza ahí a decir, no, pero no se trata de Dios tanto, sino que se trata de nuestras acciones, de lo que nosotros hicimos en este mundo, ¿no? Porque Dios nos dio la libertad de elegir a nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de elegir, bueno, ¿le elegimos a Él o no le elegimos a Él? Y lastimosamente hay muchos que no le eligen a Él, y hoy en día el mundo está así porque hay muchos que no le eligieron a Él, ¿no? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros vemos a Dios, muchas veces termina siendo esa ideología de lo que es Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué la gente piensa que Dios es malo? Porque su experiencia con Dios falsa, ¿no? O mentiras, digamos, que el diablo ha puesto en su mente, en su corazón, de que Dios es malo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me respondió como yo quería que me responda. Dios siempre actúa con nosotros como un padre también. No siempre nos puede decir que sí porque sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Se va entendiendo? Entonces, qué importante es o pensar nosotros mismos cuál es la perspectiva que yo estoy teniendo de Dios en mi vida. Y a raíz de qué, o cuál es la base de mi pensamiento sobre Dios. ¿Se va entendiendo? Entonces, eso es una de las cosas. Por ejemplo, como les dije recién, ¿no? Hay personas que piensan que Dios es bueno y hay otras que afirman firmemente Dios es malo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que entender que lo que dejamos entrar en nuestra mente, los pensamientos que nosotros permitimos en nosotros, son los que muchas veces van a determinar cuál es nuestra perspectiva de Dios. Y eso obviamente que Dios siempre va a seguir siendo Dios, Dios siempre va a seguir siendo bueno, Él siempre va a seguir siendo el Rey del universo, pero qué importante es cómo nosotros le pensamos a Él. Dios no determina su opinión dependiendo de lo que nosotros hagamos o no. Te quiero decir algo, iglesia, Dios siempre te va a seguir amando, sigas pecando o sigas obedeciéndole. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a estar, eso va a determinar qué tan cerca estemos nosotros de Dios, ¿sí? Porque hay un Dios que siempre nos va a decir que te amo, pero hay un Dios que siempre te va a decir, pero yo no quiero que hagas eso, porque sé que te va a hacer daño y te va a alejar de mí, obviamente, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? Entonces, en esta ocasión, es entender que Dios siempre nos va a seguir amando, pero hay cosas que Dios no quiere que nosotros aceptemos en nuestra vida porque sabe que no nos van a acercar a Él. Y como Dios es un Padre tan bueno, tan amoroso, Él siempre nos quiere tener cerca. ¿Por qué Dios quiere sacar el ego de nosotros? Porque dice la Biblia que Dios se resiste a los egoístas, ¿no? Pero da gracia a quienes. Vamos, hay Biblia ahí. Da gracia a los humildes. Entonces, obviamente, hay una realidad. Por eso les decía al principio lo de la realidad y la perspectiva. ¿Qué somos nosotros? Somos pecadores, ¿no? Pero está la perspectiva de Dios en nuestra vida, que es que somos sus hijos, somos salvos, ¿sí? Él nos transformó, nos cambió la vida, ¿para qué? Para que nosotros vivamos para Él, ¿sí? Así que vamos al primer punto, ya voy rapidito, ¿vieron? El punto número 1 es la pregunta, ¿qué piensa Dios? Lo que Dios piensa no está basado en nuestra realidad, tampoco en lo que hacemos, ¿sí? Dios piensa de ustedes algo y Él no es hombre para mentir, no es hombre para arrepentirse, sino que Él lo que dijo, lo hace. Entonces, incluso nos menciona un versículo en la Biblia que dice, antes de que nacieras, ya te había escogido, ¿sí? Te había apartado. Entonces, ¿cómo que antes? Ni siquiera me conocía, ¿no? Dios ya te conoce todo. Ya sabe que vos vas a pecar mañana, ya sabe que pasado mañana te vas a mandar tal macana, ya sabe que tras pasado mañana te vas a enojar con Él por tal cosa. Aún así, Él decide amarnos, ¿por qué?
porque fue su decisión. Punto final. Eso no va a cambiar Dios. ¿Sí? No es que vos esta semana ves cómo anduviste, fallaste 57 veces y le acertaste 15. Entonces Dios te va a amar dependiendo de lo que vos hagas bien y lo que hagas mal. No, Dios siempre te va a amar igual. Ahora, lo que Él pide de nosotros, eso no cambia tampoco. Él pide, como dijo Carito cuando estaba mencionando, ¿no? La santidad. ¿Qué es santidad? ¿Perfección? No, santidad es arrepentimiento constante. Anótatela esa ahí. Estaba buena, esa no la tenía anotada. Santidad es arrepentimiento constante. Y mirá lo que dice, perdón, te lo digo de memoria, Juan 3:16, ¿qué dice? Ahí está. De tal manera capaz Dios va a amar al mundo dependiendo de lo que hagan. No, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, ¿para qué? Para el que cree, punto. Para el que cree, que ayuda en tal cosa, y que es bueno con la gente. No. Esos son frutos, ¿no? De conocer a Dios. Pero Dios te ama, sí o sí. Él te ama, a vos te va a amar. No va a amar el pecado que muchas veces permitimos en nosotros, no va a amar las acciones que muchas veces tenemos que son incorrectas, pero Él nos ama sí o sí. ¿Por qué? Porque Él lo decidió así. Punto final. Ahora, depende de nosotros si queremos amarle también a Él. Él ya hizo todo por nosotros, entregó a su único hijo, lo mandó a humillarse, o sea, Él se entregó, digamos, a la humillación más extrema que existía en ese tiempo, ¿no? Tomó como símbolo aquella cruz, ¿no? Que los romanos tenían como la peor humillación también, que era castigar a aquellos que cometían errores. Y bueno, Jesús tomó ese lugar por nosotros. Y yo creo que no hay forma de cuestionar, ¿Dios me amará? ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? A mí me ha pasado, che, Dios, no creo que me ames, mirá cómo soy, mirá los errores que cometo. Y aún así Dios siempre una y otra vez viene a traer la certeza a nuestro corazón de que nos ama. Él no busca obras, Él no busca acciones extravagantes que vos puedas mostrarle al mundo, mirá cuánto amo a Dios. No, Él lo que busca es un corazón humilde, un corazón que se entrega y dice, Dios, yo necesito cambiar, yo necesito ser transformado. Entonces, y te voy a hacer una pregunta que cambió mi adolescencia. Hace poquito, hace 3 años atrás capaz. Está muy serio, che, ¿qué pasa? Entonces, esta pregunta, porque en realidad fue un amigo que me la dijo como afirmación y me la dijo tan creyéndosela que yo me la creí también. Y la pregunta que me hacía es, ¿crees que Dios confía en ti como para formar parte de su iglesia o como para ser su hijo? ¿O crees que Dios confía en ti? Y la dejamos ahí. Algunos me hacen así o así. Les pregunto no para que me respondan, pero piénsenlo un ratito en su mente. ¿Crees que Dios confía en ti? Y acá te voy a dejar una tarea. En la Biblia hay como 450 millones de versículos donde Dios te afirma que Él te eligió, ¿sí? Que Él te llamó, que Él te apartó, que Él dice de vos que sos un vencedor, que Él dice de vos que sos su pueblo, que Él dice de vos que sos su hijo, que Él dice de vos que sos su amigo. Y hay un montón de cosas más, no lo voy a mencionar todas porque estoy toda la mañana acá. Pero hay un montón de versículos que, o toda la Biblia, nos afirma que Dios confía en nosotros. ¿Por qué? Desde un principio confió en nosotros. ¿Qué le dijo al hombre cuando lo creó, al ser humano cuando lo creó? ¿Le dio? ¿No? La autoridad para nombrar todo, hacer todo vos, encargate. ¿No? La confianza de Dios. ¿Y qué pasó cuando el ser humano pecó, falló, se alejó de Dios? ¿Qué dijo Dios? Apareció como un látigo. ¿Y dónde estaban? No. ¿Qué dijo Dios? No vino a decir, ¿qué hiciste? No. ¿Qué fue la pregunta de Dios al ser humano? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden de mí? Como ese Dios, como un padre diciendo, hey, ¿dónde estás? Ya sé que me rompiste el frasco aquel que estaba en la cocina, ¿no? Como ese padre que viene con amor, no solamente a decir, ay, pobrecito, rompió, no, sino que no hagas eso también, ¿no? Es un Dios que viene a corregirlos, es un Dios que viene a restaurar nuestras vidas, ¿sí? Es un Dios que viene a restaurar ese pensamiento en nosotros de que Él confía en nosotros como sus hijos. La Biblia dice que vos fuiste ungido por el Espíritu Santo, o si no lo fuiste aún, esta mañana lo vas a hacer. Fuiste lleno del Espíritu Santo para declarar libertad a los que son cautivos, aquellos que están en cautivados por cautiverio, yo qué sé, con depresión, con angustia, con ansiedades, con un montón de problemas que hoy en día vemos, ¿no? Con quizás vicios, un montón de cosas. Entonces Dios te llama con un propósito. Dios confía en vos con un propósito, ¿sí?
Y aunque muchas veces parezca poco lo que vos haces por Él, para Dios es suficiente. Cuando aunque sea uno, se acerca a Él a través de tu vida. ¿Sí? Y la frase que siempre me impactó también en mi adolescencia es, no sabemos muchas veces qué tan cerca estén las personas de Dios, y quizás muchas veces sea lo más cerca que esté ese amigo que vos tenés, ese compañero de trabajo de Dios, es a través de tu vida. No lo sabemos, o lo sabemos. ¿No? ¿Quién tiene ya cuántos años va a seguir viviendo? ¿Cuántos días va a seguir viviendo? Nadie sabe si mañana va a seguir vivo. Sé que soy drástico con esto, pero es importante creer que Dios tiene un propósito, creer que Dios confía en nosotros y saber, tener la certeza, así como lo dice la Biblia sobre la fe, la convicción de que Dios confía en nosotros para eso que nos llamó. ¿Sí? Porque si no hubiese elegido, no sé, los ángeles, mandaba a los ángeles, vayan y evangelicen en el mundo, vayan y sean luz. No, a nosotros nos dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal, van a darle sabor a este mundo, van a alumbrar a aquellas personas que están en oscuridad, a aquellas personas que necesitan tener claridad de lo que Dios piensa de ellos. Número 2, y ahora vamos a nuestra parte. ¿Qué pienso yo de Dios? Muchas veces no nos damos cuenta y dejamos la ventana abierta de nuestra mente y se viene vientos a veces y mugre y tierra a nuestra mente que no nos permite pensar lo correcto de Dios. Entonces, yo notaba esta frase, miren, la culpa no es del viento, sino del que abrió la ventana. Entonces, ¿qué pasa? No quiero echarles la culpa de nada, sino que pensar un poquito en esto. Estamos abriendo nuestra ventana, la ventana de nuestra mente, que ahora vamos a usar un poco la imaginación. Cuando hay un sol radiante, hermoso, que hay un vientito lindo para que entre y se refresque, ¿no? el cuarto de nuestra mente. ¿Entienden a lo que voy? ¿No? Estoy usando como referencia a esto para que pensemos en lo que dejamos entrar a nuestra mente. O estamos abriendo nuestra ventana a cosas incorrectas, como por ejemplo la tierra, el polvo, cuando entra la mugre, cuando entran cosas innecesarias en nuestra mente. Entonces, yo me ponía a pensar cuando reflexionaba sobre esta frase, y es lo siguiente: ¿qué estamos dejando entrar en nuestra mente? ¿A qué le estamos abriendo la ventana? Y entonces anoche, cuando empecé a sentir todo ese viento y empezó a revolotearse todo, empezó a desordenarse todo ahí, la ventana parecía que se iba a romper, y muchas veces empiezan a golpear cosas en nuestra vida, cosas se llegan a romper porque abrimos la ventana de nuestro corazón o de nuestra mente a las cosas incorrectas. Y entonces, cuando yo pensaba en esto, pensaba en dos tipos de personas, ¿sí? El que cree y el que no cree. El que no cree, es como lo que dice en Salmos 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El que no cree que lo que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón va a tener influencia en nosotros, ese termina diciendo como lo que dice el necio, no hay Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra mente se contamina de cosas que nos terminan siendo un obstáculo entre nosotros y Dios, una pared enorme así grande de pensamientos, de ideologías, de razonamientos cerrados que vienen a raíz de pensamientos y de teorías o de cosas que dejamos entrar en nuestro corazón y en nuestra mente, que no nos permite pensar en lo correcto sobre Dios. Entonces, ¿a quién le estás abriendo la ventana de tu corazón y de tu mente? ¿Qué pensamientos estás dejando entrar a tu vida? Y ahora está también, por otro lado, el que cree. Que el que cree dice, como lo que dice 1 Corintios 6:12, dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, no te quiero juzgar, ni mucho menos criticarte, sino que yo siempre cuando predico, ¿no? Ya saben los jóvenes, yo me pongo un espejo acá imaginario enfrente que primero me hablo a mí porque es algo que Dios está tratando conmigo. Entonces, ¿estás teniendo ese filtro en tu corazón y en tu mente? Ese filtro espiritual que solamente permite entrar las cosas que Dios quiere, las cosas que Dios necesita que vos pensés. ¿Estás teniendo presente este versículo de que todo te es permitido? Sí, pensá lo que quieras.
pero no todo nos conviene, no todo nos edifica, no todo nos ayuda a construir nuestra relación, nuestro vínculo con el Dios que nos ama una y otra vez y que nos da ese amor para que nosotros también lo demos a otros. Y mirá lo que dice 2 de Corintios 10:5, iglesia, para vos, hijo, hija de Dios. Dios quiere eso de vos, que vos comencés a tomar esa autoridad en tu vida de empezar a destruir todo aquello que te está destruyendo a vos. Eso hablábamos el otro sábado con los chicos. Hay muchas veces cosas en nuestra vida que solamente cuando dejamos que Dios empiece a actuar en nosotros van a salvarnos de ser destruidos. Porque hay muchos que tienen pensamientos diciendo: Dios, bueno, yo hasta acá fui útil, ya está, ya serví mucho. O diciendo: Dios, bueno, está, me conformo con esto. Pero Dios nos vuelve a traer una y otra vez esta autoridad como hijos, de destruir todo argumento, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, Acordate a eso, llevamos cautivo todo pensamiento, o sea, todo pensamiento que venga a tu mente en contra de la verdad de Dios, destruílo. ¿Sí? Te vas a hacer un favor a vos de acercarte cada vez más a Dios y de darte cuenta que la vida plena que Dios nos permite vivir, o que quiere que nosotros vivamos, mejor dicho, ¿no? Esa vida en abundancia, viene a raíz de cuando nosotros empezamos a dejar en nuestra mente y en nuestro corazón esas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, como conclusión también, te quiero dejar una pregunta. ¿Qué es Dios para vos? ¿Quién es Dios para vos? ¿Qué pensamiento o qué teoría, qué ideología, como quieras ponerle, estás teniendo de lo que es Dios? Y quiero dejarte un versículo antes de terminar con otra pregunta. Es un versículo que me ha bendecido un montón durante toda mi vida también, que siempre me lo aferré a él por una canción de Marco Brunet, me acuerdo, que dice: admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, y es Isaías 9:6, dice: porque nos ha nacido un niño, que ahora ya se viene, ¿no? El tema de la Navidad, todo, se nos ha concedido, un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y gracias a Dios porque lo mencionaste recién, esa paz que Dios nos da. Entonces, cuando Jesús se fue, ¿qué dijo? No nos dejó solo, ¿verdad? Vamos a llegar a esta conclusión. ¿Nos dejó a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo ya no pasa quizás a estar físicamente como lo estuvo Jesús en la tierra, sino que pasa a estar ¿dónde? Dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver, hay otro versículo que habla de eso. Entonces, cuando Dios habita en tu vida, estas cosas, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, comienzan a hacerse realidad en vos, porque es Dios el que está en vos. Entonces vos tenés todos los días que vos quieras, en el momento que vos quieras, un admirable consejero. No un consejero solamente, alguien que viene y te dice: haz esto. No, un admirable consejero, un consejero como nadie más en este mundo puede haber. Entonces, la pregunta sería: ¿estamos pidiendo consejos a Dios? Antes de tomar una decisión, le estamos diciendo: Dios, ¿qué opinas de esto que voy a hacer? O le estamos diciendo: Dios, ¿qué opinas de esta actitud que yo estoy teniendo? Lo otro, ¿estamos teniendo presente la fortaleza de Dios en nuestra vida en momentos de debilidad? Porque Dios no se perfecciona en la perfección, Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, aunque tenés una realidad, ¿se acuerdan? Perspectiva, realidad. Hay una realidad, somos débiles. Pero hay otra perspectiva que nosotros podemos tener de nosotros mismos, que es: yo soy fuerte en Dios. ¿Sí? Pablo lo decía, ¿no? Entonces, también tenemos un Padre eterno, alguien que no nos va a dejar nunca, alguien que siempre va a estar con nosotros ahí. Y tenemos a un príncipe de paz. Esto me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque Dios siempre me ha guiado en la vida a través de la paz que Él pone en mi corazón. Y no me voy a poner misterioso: ay, esa paz que viene, un ángel. No, es paz, es tranquilidad de saber que estoy haciendo lo correcto, que estoy caminando por el lugar correcto, que estoy siguiendo los pasos correctos. Pero cuando Dios quita esa paz, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos? ¿O paramos un poquito? Y le decimos: Dios,
quiero que vos sigas actuando en mi vida como un príncipe de paz. ¿Cómo lograr creer esto en mi mente? ¿Cómo lograr creer que Dios es príncipe de paz, que Dios es admirable, consejero, que Dios es Padre eterno, que Dios es fuerte en mi vida? Déjame compartirte este versículo. Romanos 8:26. Asimismo, iglesia, en tus debilidades, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. No estás solo, iglesia. Hay un Espíritu Santo que habita en nosotros, que es el que día tras día nos ayuda. ¿Y qué pasa? Cuando yo pienso en el Espíritu Santo, alguien tan poderoso, alguien que puede hacer así, se desaparece todo el mundo si Él lo quiere así, ese Espíritu Santo intercede por nosotros de esa forma, como diciendo: Dios, mira, o diciendo: hijo, hija, búscalo. No importa que quizás te duermas arrodillado en tu cama, pero búscalo. Mejor dormirse arrodillado en tu cama y orando que dormirse mirando tonterías y estupideces en el celular. Mejor hablarle a una persona que quizás le dijiste solamente: bueno, te querés acercar a tal actividad que tenemos allí en la iglesia o en la chacra, querés ir. Mejor eso que no hablar a nadie. El Espíritu Santo empieza a interceder en nuestra vida de esa forma, ayudándonos a hacer lo correcto, ayudándonos a caminar por esos caminos que Dios tiene, a pensar con esos pensamientos que son más altos, esos caminos que son más grandes que Dios tiene para nosotros. Entonces yo te pregunto, iglesia, para terminar y orar sobre esto, ¿con qué pensamiento estás luchando? ¿Qué es lo que hay en tu mente que te está estorbando a seguir la voluntad de Dios, a confiar en lo que Él dice de vos, a creerle a su promesa, a su llamado, a lo que Él depositó en vos para que vos en este mundo no solamente estés para esconderte debajo de una mesa? Una luz no se creó para eso, una luz se creó para ponerse en lo alto y alumbrar a todos aquellos que podamos. Entonces, si querés hacerlo y cerrar tus ojos un minuto, quiero orar por vos y por mí esta mañana y pedirle a Dios que nos ayude. Dios, como hablábamos, como esta palabra que tú me diste, Señor, allí en mi cuarto solo, yo sé que tú estás, Señor, obrando en cada uno de los corazones en esta mañana, Dios. Ayúdanos a pensar lo correcto, Señor, sobre ti. A que las experiencias que hemos tenido, quizás aquí mismo dentro de la iglesia, que nos han lastimado, Dios, porque somos seres humanos y cometemos errores. Si hay algo que en mi corazón me hizo daño, Señor, que hay algo que quizás en mi vida provocó que yo pensara lo incorrecto sobre ti, o que yo dudara de tu bondad, o que yo dudara de tu misericordia, yo te pido, por favor, Dios, que esta mañana, Señor, podamos apropiarnos de ese versículo, Señor, que compartimos recién, y sometemos todo pensamiento, Señor, para obedecerte a ti, para honrarte a ti, para amarte a ti, así como tú nos amas a nosotros. Dios, ayúdanos a pensar lo correcto sobre ti y también a tener, Jesús, la convicción de lo que tú piensas, Señor, sobre nosotros, de que tú confías en nosotros como iglesia, como hijos, como hijas. Tú confías en nosotros.